Entonces hoy seguimos viendo algunos conceptos. Tiene que ver el tema de inteligencia de negocios, solución de negocios, que es Big Data, minería, ciencia de datos, datos. Hemos hablado de algunos elementos que son importantes, las ventajas de esta, entre comillas, nueva tecnología, la cantidad de datos que existen en el mundo y que están ser procesados para que se genere nueva información y, lógicamente, nuevo conocimiento válido, ¿no? Útil. Entonces, en este grafiquito respecto a lo que es la ciencia de datos, recuerden que define más o menos un perfil, lo que debería ser el tipo de datos o lo que debería conocer, ¿no? No obstante, estos perfiles en sí tienen muchos elementos en común con lo que otros autores también proponen, ¿no? Otros consideran de que, por ejemplo, en este modelito, la idea que para un científico de datos o que maneje ciencia de datos debería manejar modelos estadísticos, etcétera. Debería ser capaz de manejar lo que es la minería de datos y, lógicamente, tener conocimiento en cuanto a la tecnología, ¿no? De pronto algún lenguaje que me permita combinar estos modelos, tanto estadísticos como modelos de minería, y generar resultados que sean útiles para mejorar el conocimiento que yo tengo, ¿no?, sobre un fenómeno real. En definitiva, lo que trato es de entender los fenómenos reales y darles una explicación. Y esa explicación es básicamente en proporcionarnos un modelo que explique el comportamiento. Si logro explicar ese comportamiento, implicaría que yo puedo predecir, ¿no?, el futuro, lo que va a pasar con el comportamiento de otros individuos que cumplan determinadas condiciones. Pues la ciencia de datos o análisis de datos se define como el proceso de extraer conocimiento significativo de los datos. Es importante, ya no nos quedamos en el papel solamente de información. Recuerden que es datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que la ciencia de datos se define como el proceso para extraer conocimiento, ¿sí?, significativo de los datos. Porque puede haber conocimiento, yo puedo extraer, ¿no es cierto?, al que analizo los datos, pero ese conocimiento no es útil, ¿no? Sí, veo que se portaron de esta manera o se dieron estas circunstancias, pero la idea es también entender qué conocimiento es útil y cuál conocimiento no es tan útil para el contexto sobre el cual yo estoy trabajando. Se relaciona la información nueva con la que ya se posee, lógicamente, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Interesante, ¿no? Entonces, se utilizan los datos nuevos, los datos que se van produciendo, como les decía, en tiempo real, datos vivos en estas circunstancias, y se combina con los anteriores. Y algo interesante aquí dice, esto se va reajustando, ¿no? Se va reconstruyendo, o sea, nada es estático. Como les hablaba, siempre es bueno, una vez que yo tengo algún conocimiento, algún modelo, este modelo o conocimiento, siempre es bueno reevaluarlo, ¿no?, para ver si se sigue ajustando en el porcentaje deseado a la nueva realidad. Recuerden, si yo tengo un modelo, qué sé yo, de predicción del 99.8%, suponiendo, está buenísimo, pero cuando las circunstancias van cambiando, puede ser que el porcentaje de acierto de ese modelo se reduzca a un 90%, 80%, entonces, habrá que evaluar, reevaluar, ¿no?, reconstruir nuevamente ese modelo y adaptarle a las nuevas circunstancias. A ver, es lo mismo, ¿no? Yo desarrollo un algoritmo que permite hacer el reconocimiento de imágenes. En este caso, el algoritmo se dedica a reconocer, pongamos, mesas, ¿no? Entonces, yo le puedo poner mesas de tipo cuadrado, me reconoce, mesas de tipo redondo, me reconoce, pero puede tener ya problemas cuando la mesa es ovalada, ¿no? Sí. Puede ser que el algoritmo me reconozca bien una mesa cuando visualice que tenga 4 patas.
y de paso ya estoy hablando de que visualiza, ¿no? Conocimiento. Cuando tenga 2 patas, de pronto ya puede dudar, ¿no? Una mesa con 2 patas, habrá que ver. O puede ser que tenga una pata, en este caso, que tenga un elemento central debajo, ¿no es cierto?, que simplemente es el apoyo y funciona bien, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que inicialmente creamos un modelo para que reconozca mesas, puede ser silla, lo que sea, pero en el formato tradicional, por así decirlo, ¿no? Pero cuando ese formato cambia, ¿no es cierto?, de pronto por las modas, comienza a fallar el modelo, puede fallar el modelo, consecuentemente es necesario reevaluarlo, incluido, por ejemplo, el material, ¿no? Entonces, tú conoces que se trata de madera, de pronto una mesa de cemento, pero, por ejemplo, si es algo transparente, comienza ciertos problemas. Y la duda es, a ver, ¿es una mesa de plástico o es una mesa de vidrio, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario siempre estar reevaluando esos modelitos. ¿Qué disciplinas nomás abarcan? Entre las que se menciona hay un montón, ¿no? Ciencias computacionales, se supone que deberíamos manejar eso, matemáticas, estadística, almacenes de datos, procesamiento distribuido y muchas cosas más. Uno pensaría también que un cientista de datos tiene un montón de conocimientos, sí, en parte, pero recuerden que nosotros como ingenieros se entiende que manejamos matemáticas, estadística en parte, habría que mejorar eso, pero el resto de tecnología como Data Warehouse, procesamiento distribuido, etcétera, o manejar un lenguaje sí está a nuestro alcance, ¿no? Y la idea es que estos conocimientos no es que los necesite de la noche a la mañana, yo puedo ir mejorando, los puedo ir adquiriendo, de eso se trata, ¿no? Y de paso también, por eso los cientistas de datos hoy en día son bien pagados, son necesarios, ¿no? A ver, ahora viene la definición ya como un científico de datos, ¿no? El uno es ciencia de datos, que se derivan los cientistas de datos, en este caso científicos de datos. Y se menciona aquí un perfil, ¿no? Y ese perfil, como ustedes ven, tiene unos elementos que para yo dedicarme a esto requeriría cumplirnos, ¿no? Cumplirnos de una u otra manera, ¿no? Y recuerden, todo es en función de la experiencia, de lo que estemos haciendo día a día, ¿no? Tampoco es que nadie sabe o nace sabiendo todos estos elementos. Y también cuando uno estudió, de pronto ni siquiera se hablaba de esto. En mi caso, estas son cosas que realmente aparecieron últimamente, y no por eso uno no quiere decir que no puede aprenderlas, no puede participar en estos procesos. Entonces, algo que sí es bueno recalcar aquí es, por ejemplo, tener conocimientos de negocio. Sí, eso es importante. No es fundamental, ¿no? Pero sí es parte de. Por eso les decía que cuando a veces tomamos decisiones, las decisiones deberían hacerlo en función de datos, de información, ¿no? Y por eso también les decía que es bueno leer, es bueno fijarse cómo las cosas se hacen en realidad. Entonces ahí nos puede generar nuevas ideas, ver cómo se comporta la gente, etcétera, ¿no? Entonces, porque a nosotros nos preguntan muchas cosas y no nos van a explicar a veces la forma, cómo mejora el negocio, pero nosotros tenemos esas habilidades de sintetizar la información, de estructurar de otra manera, de tratar de sistematizarla, ¿no? Entonces, el negocio lo podemos ver desde el punto de vista computacional y eso ayuda a mejorar ese negocio, ¿no? Y nos apoyamos en ingeniería de datos, que ya se vuelve, vean, como otra asignatura, ingeniería de datos, ¿no? Recuerden, los datos deben tener valor, aparte de volumen, se puede decir. No solo porque tengo una gran cantidad de datos ya tengo algo importante. No, de pronto tengo una montaña de datos, pero nada sirve. Esos datos tienen que tener valor. Esos datos deben ser verificados, ¿no? O sea, validados, realmente proceden de la fuente o de las fuentes que yo seleccioné, no son inventados, como a veces pasa en las encuestas, ¿no? Una encuesta le da ganador al uno, el otro le da ganador al otro. A ratos uno se da cuenta que miente, ¿no? Dice, pero si aplicamos la metodología, la parte estadística, ¿y por qué falla? Entonces, es porque a veces los datos no son confiables.
El aprendizaje automático, el machine learning, también ustedes han oído ese término que está de moda, y eso se aplica muchísimo combinado con inteligencia artificial, ¿no? La idea, por ejemplo, yo estaba viendo una serie coreana donde se llama Startup, ¿no? Esos emprendimientos. Interesante el modelo que ellos aplican. Y, bueno, lo cierto es que ellos desarrollan un algoritmo para reconocer si como muchos de los documentos se firman, a veces se escribe, por ejemplo, de acuerdo a las leyes coreanas, igual aquí. Entonces ellos generan un algoritmo para reconocer si la caligrafía en este caso es auténtica o falsa. Eso es bueno, ¿no es cierto? Sí existen programas de eso, ¿no? Pero como le estoy contando de esta manera. En cambio, otros utilizaron ese mismo algoritmo de reconocimiento para producir nuevas caligrafías. Y la idea era que esas caligrafías se podían producir en función de ciertos modelos caligrafías existentes. Y la idea era que el algoritmo previo creado para reconocer caligrafías reales o falsas pueda descubrir que este nuevo algoritmo que producía otras caligrafías también determine que son falsas, ¿no? Entonces, al principio falla y luego sí lo reconoce. Interesante. Generan también una nueva aplicación o pretenden hacer una aplicación que une a los asistentes como Alexa, Google Home, etcétera, todos esos asistentes que hay. Cuando yo le pregunto cosas, ¿no? Entonces, la idea era agregarle reconocimiento visual a estos asistentes. Entonces, el asistente ya me prevenía. Por ejemplo, una idea interesante era, ¿no? Dice, un cieguito camina, a veces puede caminar solo con un perro, el perro se detiene. La persona puede entender, que, en este caso con discapacidad visual, que se trata de una esquina y el perro se detuvo porque espera de que cambie el semáforo, qué sé yo, ¿no? Pero a veces las personas no entienden eso. Entonces, más fácil era combinar un asistente que utilice la imagen, sí, que hace el reconocedor de imágenes en este caso y le dice cruce peatonal. Entonces, el asistente en voz alta le dice estamos en un cruce peatonal y de pronto le podía indicar las calles en que está, ¿no? Igual cuando manejan dinero, no siempre la gente es honesta, tratan de robarles, ustedes han visto. Entonces, es interesante, hay un montón de ideas que se puede hacer, ¿no? Sí hay algunas cosas, hay intentos, pero recuerden, la realidad es tan compleja que hace que esos intentos a veces parezcan muy básicos, ¿no? Pero entiendan la cantidad de información que se tiene que manejar. Y eso es el aprendizaje automático, ¿no? Que está en boga, ¿no? Sin darnos cuenta ya lo estamos haciendo. Los que tienen Alexa o los que tienen Google tranquilamente están preguntando, el que menos en su teléfono celular lo puede hacer, ¿no? Lo bueno de todo eso es que uno puede generar alertas, puede, ¿qué más? Música, si tengo varios los interconecto y le digo en la sala pon música clásica, en la cocina pon música alegre, qué sé yo, ¿no? Todo eso. O apaga la tele, o disminuye la luminosidad del cuarto, pone un 50%, o sea, es interesante, ¿no? Y entiende el lenguaje, ¿no? Las matemáticas, sí, las matemáticas son chéveres en este caso. Lo bueno de las matemáticas que son exactas, eso me gusta. Uno aprende en matemáticas el algoritmo, la manera de resolver y siempre se resuelve de la misma manera, lógicamente utilizando artificios, ¿no? Pero al final las matemáticas son interesantes, por eso me gustan las matemáticas. Y la estadística sí, donde necesitaríamos manejar las probabilidades, entender las curvas, que significa una curva de campana, un crecimiento exponencial, ¿no? O una curva de campana virada o con tendencia a la izquierda o a la derecha, etcétera, ¿no? O una tendencia exponencial negativa, qué sé yo. La media, la mediana, todas esas cosas, ¿no? Desviación estándar, error medio, error cuadrático, todo eso. Y la computación distribuida, y bueno, me detengo un poco en la computación distribuida porque ustedes, como se mencionaba anteriormente, se les decía que
Es gran cantidad de datos que nosotros tenemos que manejar, algoritmos, etcétera, que los medios computacionales tradicionales a veces quedan insuficientes. Consecuentemente, tenemos que recurrir a ciertas plataformas que están ubicadas en la nube que con su poder computacional y capacidad de almacenamiento me van a permitir realmente desarrollar, ¿no?, lo que se llama nuevo conocimiento. Y algo fundamental también es la visualización, ¿no? La visualización a través de los gráficos estadísticos, de distribuciones, etcétera, que me permiten entender realmente cómo está funcionando el mundo, ¿no? Pues a veces nos presentan un diagrama de bigote y decimos, ¿qué también será eso, no es cierto? Ahí está como una caja, unas liñitas en el centro y más arriba o más abajo la caja, con una línea roja por ahí, por alguna parte. No tenemos ni idea de lo que se trata. Entonces necesitamos aprender eso, ¿no? De la visualización también tiene que ver con una representación en 3D, ¿no?, de los resultados, por ejemplo, a través de, para reconocer imágenes, por ejemplo, cuál es una imagen válida, una imagen no válida, etcétera, ¿no? O una imagen factible de modificarse o no modificarse, etcétera. Y sin dejar de lado lo que estamos viendo es la programación, ¿no? Entonces, eso está en la ingeniería de datos, en todo esto. Si no manejamos algún software que me permita construir esto, estamos complicados, ¿no? Y básicamente, actualmente, mejor dicho, tenemos dos opciones. La una es R y la otra es Python, ¿no? Aparte de Julia y otros lenguajes, ¿no? Pero, o sea, esos dos lenguajes iniciales, Python y R o RI, Python, son los que se están imponiendo, ¿no? R muchas veces le dice cuando tú tienes una formación más de estadística y Python cuando tienes más una formación de ingeniería, como en nuestro caso, ¿no? Habrá que probarlo, ¿no? Habrá que ver eso. La idea de todo este procesamiento de análisis que nosotros tenemos que hacer es, como les decía, la creación de modelos o la propuesta de modelos que posibilitan resolver los problemas, ¿no? Dice, los problemas se dan de esta manera, entendemos bien, ¿cierto? Determinamos los factores que está integrando ese problema y luego los combinamos, que serían en función de variables, y generamos la ecuación, por así decirlo, que responde a ese problema, ¿no? Y podemos identificarlo, podemos, ¿cómo decir?, predecirlo, podemos también evaluarlo, etcétera, ¿no? O clasificarlo, ¿no? Que ya vamos a hablar de esos términos en sí. ¿Cuáles son los pasos que incluyen dicho proceso para generar estos modelitos en forma global? Y siempre se va a aplicar así, ¿no? Es como cuando yo construyo un sistema, es análisis, diseño e implementación, y si quiero pruebas, por así lo estoy abriendo un poco, luego explotación y luego caemos en mantenimiento, ¿no? Entonces aquí también existe un conjunto de pasos que se aplica en cualquier problema, ¿no? Sea pequeño, sea grande, lógicamente, y que son la adquisición de datos, que es fundamental. No necesito datos, si no tengo datos no puedo hacer nada. El preprocesamiento de los mismos, que básicamente incluye hacer procesos de limpieza de datos, ¿no es cierto?, de transformación. Muchas veces este preprocesamiento de datos, como les decía, yo tengo datos no estructurados, lo voy a pasar a datos estructurados, ¿sí? Esos datos no estructurados, por ejemplo, comentarios que no tienen una forma, un modelo que sí, sino que se escribe como quiera. Entonces, la idea es seleccionar palabras, en este caso, para estructurarlas de alguna manera, que unidas a otras palabras me van a indicar el real sentimiento que tiene o apreciación de una persona sobre un hecho, sobre un evento, ¿no?, sobre alguna circunstancia. Entonces, eso es el preprocesamiento de datos. Con eso ya puedo generar mi modelito, ¿sí? Este modelito lo puedo hacer aplicando ciertos algoritmos o técnicas y puedo
ir comparando, ¿no? Estos algoritmos de técnicas que aplico sobre los datos para ver cuál es el que me da una mejor aproximación, ¿no? No todos los algoritmos se pueden aplicar a los datos, dependiendo del tipo de datos, yo utilizo unos u otros algoritmos, dependiendo de lo que quiera hacer, también utilizo unos u otros algoritmos, etcétera, ¿no? Siempre vamos a hacer pruebas para ver si esto funciona, entonces yo voy a tener un conjunto de datos que se llaman datos de training, los de entrenamiento, se puede decir, y luego yo voy a tener otro conjunto de datos que se llaman datos de prueba. Entonces, con los training yo genero el modelo y luego con los datos de prueba, valga la redundancia, pruebo el modelo, ¿no? A ver si está generando los resultados deseados o ya conocidos, ¿no? Y luego lo podría aplicar con datos ya reales para empezar a su uso, ¿no? A su explotación. Voy a generar los reportes, lógicamente, y hago el uso o la aplicación de los mismos, que en definitiva es eso. Entonces, si yo genero un modelo, como les decía, para determinar si una persona me va a abandonar mi negocio, entonces hice con un conjunto de datos, ahora lo voy a hacer con todos mis clientes y a ver cuál es el porcentaje que se genera. O con los datos de un nuevo cliente, yo lo pongo y determino si ese cliente, el hecho de que sea cliente y es cliente, pero voy a determinar que es un cliente nuevo que recién vino hace una semana o un mes, va a abandonarme o no, ¿no? Entonces ya estoy determinando aquellas características para que se suceda este evento. Y como dice la aplicación, uso significaría que detectar esos posibles clientes que abandonan y es desarrollar ciertas campañas de marketing, ¿no? Por hacer ciertas promociones para mejorar la retención de los mismos. Repetir todo el proceso si así se requiere. Lógicamente, como les digo, los modelos tienen validez durante un tiempo, durante un determinado conjunto de clientes que manejan ciertos perfiles, pero si esos perfiles van cambiando en los clientes, también el modelo tendrá que reajustarse, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, en las modas, ¿no? Es como quien dice una empresa que fabrica pantalones. Inicialmente los pantalones eran, recuerden, hace algunos años acampanados, ¿no? Lo que se decía. Luego se redujo la parte acampanada, que era una parte baja, se hizo pantalones un tanto anchos, entonces cambió la moda, ¿no es cierto? Entonces también debe cambiar mis modelos. Actualmente los pantalones se utilizan bien apretados, no tanto a hombres como mujeres, así tipo tubo. Entonces, pero se sigue manteniendo, en cambio, personas tradicionales, en este caso yo, que bueno, sí lo metemos un poco a las batas, pero no exageramos como lo hacen ustedes, que ni siquiera el pie creo que pueden meterse, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, van cambiando las modas, consecuentemente la empresa debería reajustarse a los nuevos gustos de las personas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que fabricar datos bien pegados a la pierna, se puede decir, tanto hombres como mujeres, y también modelos tradicionales, no tan pegados, se puede decir. Asimismo, el tipo de tela, ¿no? Hay esas telas de stretch que son tipo elásticas, ni siquiera lío. Entonces, igual los colores, entonces, un color morado, un varón chuta un color medio morado, medio lila, no, ahora se pone, no pasa nada. Igual una camisa rosada, está bien, o sea, las tendencias cambian, ¿no? Y la empresa tiene que ajustarse. Igual de las medias, recuerden, una media era con larga, ¿no? Hasta casi la rodilla. Yo recuerdo tanto, no había medias deportivas como tal, había medias de fútbol, ¿no? Entonces hoy bastante media deportiva. Los muchachos se ponen esas medias de tobillo, creo que es, no, que parece que estuvieran sin medias y se les ve el talón, dicen, veo, no me gusta a mí personalmente, pero les gusta, ¿no? Hombres y mujeres, está bien. Y existen medias para todo tipo, ¿no? Ahora en los zapatos, por ejemplo, las mujeres utilizan zapatos de taco, donde vienen cierta parte del material transparente, ¿no? Para que luzca el pie, etcétera, etcétera. Son bonitos, no sé, etcétera. Entonces, es necesario, como les digo siempre, reacomodarse, reformularse, ¿no? A ver, aquí tenemos visualmente el proceso, ¿no? Entonces, definimos el problema del negocio. Sí, vamos a entender cuál es mi problema, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no vendo? ¿Por qué los clientes me abandonan mi organización? ¿Por qué la tasa
de crecimiento de clientes no es la que yo esperaba, suponiendo que sea el 15% anual y resulta que solo lo tengo el 8%, entonces también es un problema. Tengo que encontrar las características, mejor dicho, los factores que hacen que no se creen más clientes. De pronto el monto de ventas no sube en el porcentaje que yo necesito, porque se incrementó el porcentaje de devoluciones de productos o servicios, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que definir claramente el problema y asimismo, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos algo, tenemos que entender el problema, si no, no podemos hacer nada. Luego, una vez que tenemos claro el problema, lo mapeamos, ¿no? Dentro de la máquina de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese mapear significa construir un algoritmo, ¿no? En este caso. Ahí me dice en este caso dividir el problema, ¿no es cierto?, en pequeños subproblemas, que es mucho mejor así, divide y vencerás, que puedan irse resolviendo y luego podemos atacar el problema ya grande, ¿no? Identificar la categoría de máquina de aprendizaje sobre el cual nosotros podemos aplicar este problema, ¿no? Como les decía, tenemos datos solo numéricos, tenemos datos etiquetados o nominales que se dicen o categóricos y también datos numéricos, etcétera, ¿no? Tenemos datos tipo fecha, cadenas, números, una combinación de ellos, etcétera. Preparamos esos datos, ¿sí? Entendiendo las restricciones y puntos relevantes que tienen esos datos. Es importante, una restricción puede ser la cantidad, otra puede ser la validez de esos datos, etcétera. Formulamos una estrategia de análisis y luego realizamos la transformación requerida en ellos, ¿no? Hacemos un análisis de datos exploratorio, ¿sí? Para desarrollar un análisis visual y estadístico, lógicamente para ver cuál es la tendencia. Normalmente los datos que nos interesa deberían tener una curva de campana o los datos que nos interesan generan una curva exponencial y determinamos si es factible o no el análisis que podemos hacer. Descubrir y manejar lo que se llaman los datos anómalos, los outliers o los errores, ¿no? Y es interesante. Tengo una gráfica, suponiendo esta misma, y resulta que los datos están concentrados así, ¿no? Suponiendo que tengo una grafiquita. Pero resulta que puede existir datos que están por acá, datos que están por acá, se ven alejados, ¿no? Esos datos se llaman datos anómalos, ¿no? Que no se ajustan al modelito, suponiendo que este sea el área donde deberían estar, ¿no? Suponiendo. Pero existen estos datos que están fuera, ¿no? Esos son dos datos. No necesariamente son datos erróneos, ¿no? O hay un error. Entonces hay que descubrir eso. Puede ser que se tomó mala medida o se calculó algo mal y consecuentemente al graficarlo resulta que están en estas posiciones, ¿no? Puede ser eso, o puede ser que sean datos reales, ¿no? Que se produzcan ciertos eventos raros, se puede decir, y que generaron esa información. Suponiendo que este conjunto de datos se refieren al pago de hipotecas de una casa, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos están pagando independientemente de las cuotas, no ha habido muchos atrasos, etcétera. Pero otros pueden ser que existan personas que ya casi están finalizando de pagar la hipoteca y dicen, me falta $2,000, entonces hacen un préstamo y pagan directamente los $2,000, ¿no? Está aquí. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, yo busco la explicación. Dice, no, son clientes que han pagado bien, pero como ya estaban, y busco la explicación, que es importante, ¿no? Ya estaban casi a acabar de pagar la hipoteca, entonces lo pagaron esas últimas 3, 4, 5 cuotas, ¿no? Y en otras palabras, hicieron levantar la hipoteca. Y por eso se generaron estos datos anómalos. ¿Por qué hablo de esto también? Porque a veces es importante entender por qué se producen esas anomalías, ¿sí? A veces lo más importante de entender cómo se comportan todos estos miembros de este grupo, es interesante descubrir por qué se producen estas anomalías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco están súper alejadas, ¿no? Luego generamos el modelito, experimentamos lógicamente con múltiples modelos y eso es lo bueno, ¿no?
Como les decía, sobre un conjunto de datos yo podía aplicar varios modelitos, varios algoritmos, por así decirlo, y luego comparar, ¿no? A través de una matriz de confusión, ciertos fit, lo que se llama aquí, y determino cuál es el modelo que mejor se ajusta. No obstante, no quiero decir con esto de que siempre estoy buscando el modelo que mejor se ajuste. Sí, pero debe haber una explicación. ¿Por qué utilizo un algoritmo de clasificación basado en árboles? ¿Por qué utilizo el algoritmo de árboles avanzados o con restricciones, etcétera, ¿no? O sea, debo entender eso, no es cuestión de, a ver, veo cuál es el que mejor porcentaje tiene de aciertos y listo, ¿no? Tengo que ver. Escojo el modelo más óptimo y lógicamente creo un feedback, ¿no? O sea, una retroalimentación, que es lo que está sucediendo. Finalmente hago la evaluación y como ustedes ven, una vez que la evaluación está hecha, o sea, está bien, funciona bien, pongámoslo en práctica. Esto funciona bajo un determinado intervalo de tiempo. Vuelvo al principio para hacer una reevaluación, un rediseño de estos modelos, ¿no? Algo interesante, se sigue aplicando la famosa regla que ustedes vieron en ingeniería, que sabemos del 80-20. La mayor cantidad de trabajo pesado, se puede decir, nos lleva el 80% de nuestro esfuerzo, y apenas el 20% es básicamente seleccionar un modelo y generar ese modelito, ¿no? Y eso es lo más valioso. Pero para que ese 20% sea realmente productivo, el trabajo del 80% debe estar bien hecho, ¿no? Es lo que hacemos cuando desarrollamos un software, ¿no? Siempre nos dice la teoría, y así debe ser, y funciona bien, que entre el 30 y 40% deberíamos, de todo el tiempo, deberíamos dedicarlo al análisis, entre el 30 y 40% deberíamos dedicarle al diseño, y de acuerdo a estos valores, debería ser entre el 60, entre el 80 o 70 y 100, entre el 30 y 40% deberíamos dedicarle al desarrollo, ¿no? Pero lo que hacemos es totalmente lo contrario, ¿no? Nos pasamos desarrollando, no nos gusta hacer análisis, no nos gusta hacer diseño, y por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, estas metodologías no se crean de la nada, sino simplemente es el análisis que se hacen de miles de problemas y determinan que este es el mejor camino de trabajar. Pero a veces no hacemos caso, ¿no? A veces las premuras no nos fastidiamos, nos convencemos. Esta máquina de aprendizaje, la llamada también aprendizaje automático, Machine Learning, es un conjunto de herramientas que en términos simples nos permiten enseñar a las computadoras cómo realizar tareas proporcionando ejemplos de cómo se debe hacer. Sí, chévere, es un aprendizaje basado en ejemplos. Y vamos a ver que vamos a tener algoritmos que me permiten obtener reglas, ¿no? Y de tal manera que esas reglas yo le aplico, por ejemplo, a un nuevo cliente. Esas reglas se basan en ciertos factores. Puede determinar que ese cliente es sujeto de crédito o no, que ese cliente nos va a abandonar o no, que ese cliente nos va a comprar algo sí o no, etcétera, ¿no? Entonces, esas reglas al final de ejemplos, al final de cuentas se crearon en base a ejemplos, ¿no es cierto? Esos ejemplos son los registros de muchos clientes que actuaron de una u otra manera, y eso permite generar dicho modelo. O sea, y con esos ejemplos aprende la máquina, ¿no? O sea, genera ese modelito de aprendizaje. Nosotros, en cambio, actuamos de manera diferente a veces los humanos, ¿no? Por así decirlo. Las máquinas son más tranquilas, por así decirlo. A veces nosotros aprendemos a la mala, ¿no? A todos hemos visto nosotros también cuando niños, y también cuando vemos a los niños, de pronto se va la luz, lo que sea, prendemos una vela, siempre nos dice, cuidado, no toques la vela. Claro, a veces nosotros decimos mal, no toques la vela. No toqué la vela, toqué la llama de la vela, ¿no? Pero me quemé. Entonces a veces también nos expresamos mal, ¿no? O sea, que decir, no toques la llama, te puedes quemar, o simplemente recuerden, nos dicen, no toques la llama, pero no nos explican por qué. A veces nos dicen, te vas a quemar, de pronto quemar, ¿qué significa eso? ¿Qué será quemar? Dolerá, no dolerá, pero si decimos, te puedes quemar, y al quemarte te pueden salir ampollas, y las ampollas te van a doler, y las ampollas son unas cosas feas, etcétera. Ya nos da miedo, mejor no toco, ¿no? Pero como no nos dan a veces toda la información, nos gusta
Ese suena bonito, ampollas. Tratamos de cogerle, ¿no? Siempre pensamos que es algo tangible y nos gusta el movimiento que tiene. Por eso nos atrae, ¿no? Es como a los mosquitos, dice, les atrae la luz. A nosotros también nos atrae la luz, ¿no? Y aprendemos por la mala. Por favor, ponte un suéter, una chompa. Está frío, ¿te vas a resfriar? Nah, yo soy joven, usted es viejo. ¿Qué es viejo? Usted se resfría por todo. No, a mí no me da frío, ¿no? Y das tremenda gripe, ¿no? Y ahora si te da gripe, puede ser COVID, ¿no? Entonces, complicado. Aprendemos por la mala, lamentablemente. Otros, no que decir todas las personas, ¿no? Pero sí, en la mayor parte de personas tenemos esa forma de aprendizaje a veces por las malas. A medida que vamos creciendo, ya nos vamos dando cuenta, ya entendemos de mejor manera los consejos que nos dan nuestros padres, ¿no? Pero también igual existe un grupo que sería parte de una otra clasificación donde a pesar de los años siempre consideran que los padres no saben, ¿no? No, ya el mundo cambió. Tú eres caduco, le dice, y eres ruco, ¿no? Entonces, tú ya no sabes cómo somos los jóvenes. Y empiezan así, ¿no? Ya se creen con tanto conocimiento. Pero bueno, ese es el proceso y hay que adaptarnos. Por ejemplo, aquí tenemos un problema para entender un poco más de esto de la máquina de Machine Learning o aprendizaje automático. Queremos escribir un programa para distinguir entre mensajes de correo electrónico válido y spam. Ese correo no deseado, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a tratar de escribir un programa para distinguir, ¿no? Si se trata de un correo válido o un correo spam, en otras palabras. Chévere. Aquí ya comienza a darme algunas ideas, ¿no? Dice, ¿podríamos intentar escribir un conjunto de reglas simples? Sí. Por ejemplo, marcar los mensajes que contienen ciertas características, como la palabra Viagra, ¿sí? Encabezados falsos. ¿Por qué decirlo así, por ejemplo, en este ejemplo de Viagra? Porque de pronto no me interesa, ¿no? Nada de eso y consecuentemente es un spam, ¿no? Va a ser un spam. Asimismo, política, por ejemplo, podría ser la palabra que utilice y digo, no me interesa. ¿No? Si es Moreno, el presidente no me interesa tampoco, ¿no? Suponiendo. Enfurecido la palabra, entonces tampoco me interesa, ¿no? Etcétera. Sin embargo, dice, escribir reglas para distinguir con precisión qué texto es válido puede ser bastante difícil de hacerlo bien, lógicamente, porque puede haber un montón de palabras que yo considere de que no me interesan, consecuentemente se transforman en spam, ¿no? Pero a veces esas palabras pueden estar incluidas en textos que sí me interesan o correos y por esa regla es eliminar. Entonces también puedo tener ese tipo de problemas. Pongamos un ejemplo. Un administrador de red comienza, dice, a ver, no, esta dirección no buena, es peligrosa. Entonces escribe, ¿no? Una regla. Si llega a esta dirección, no le des paso. Perfecto. Pero luego dice, no, esta otra dirección. Y comienza a escribir, ¿no? Direcciones, y comienza a generarse una lista de direcciones impresionante. Luego tiene tantas direcciones que el sistema pierde tiempo en determinar si esa dirección es válida o no. Consecuentemente, la red se vuelve lenta. Eso pasaba muchas veces alguna vez en el DT, que es ahora. Alguno de los excompañeros de ustedes, o sea, que estudió en la facultad, encantado con eso de poner reglas, ¿no? Le encantó ese juego, sentirse poderoso. Lamentablemente así pasa, a la gente se le suben los humos. Comenzó a poner reglas, ¿no? Pero no se dio cuenta que esa cantidad de reglas que ponía comenzó a hacer lenta la red. Entonces debía buscar otro mecanismo, ¿no? Y además, presuponer que una dirección no debería utilizar una persona no está bien, ¿no? Él no sabe el interés que yo tengo en determinados temas porque de pronto voy a generar un programa para esos temas, ¿sí? Suponiendo, dice, no, está viendo una página donde visualiza desnudos, no en personas, pero sí en caricaturas, por ejemplo, ¿no? O dibujos. Entonces, esa página no puede ser que yo esté interesado en eso porque yo estudio la carrera de artes y necesito hacer un análisis del cuerpo humano, ¿no es cierto? Para aprender a dibujar o reconocer, o yo soy de informática y necesito primeramente imágenes no explícitas, sino, como digo, con contornos, perfiles,
para poder hacer un sistema de reconocimiento de imágenes de personas, si están paradas en un solo pie, están, como quien dice, puestas de mano, o sea, ¿sí? De pronto una persona no tiene un brazo, una pierna, dos piernas, o sea, si está sentada, mal sentada, lo que sea, ¿no? Entonces no podemos imaginarnos cosas. Entonces hay que tener cuidado con esas tendencias, ¿no? O sea, de persecución se puede decir, ¿no? De todo piensan que es malo. Entonces, como les digo, con este criterio de generar reglas, a veces comienzo a generar un conjunto demasiado grande, complicado de reglas, ¿sí? Que hace que muchos mensajes se clasifiquen como spam, ¿sí? Unos y otros también puede ser que no se clasifiquen, ¿no? O sea, viceversa. O sea, los correos falsos o spam se considera como válidos porque no tuvo la regla y en otros, en cambio, se consideran como spam siendo un correo válido porque de pronto en esa regla decía determinada palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al principio puede estar funcionando bien, pero tenemos los famosos spammers, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente ajustarán la forma en que envían el spam con el fin de engañar a estas estrategias, ¿sí? En vez de escribir Viagra con la A, si escriben con Viagra con la arroba, ¿no? Y como una regla, suponiendo básica en este caso, simplemente compara textos y tiene los caracteres necesarios, dice, no, esta palabra está bien, y pasa Viagra, ¿sí? Entonces, escribir reglas efectivas y mantenerlas actualizadas se convierte rápidamente en una tarea insuperable. O sea, no puede estar todo el tiempo. Ah, no, ya me cambiaron Viagra, le pusieron eso, entonces escribo otra regla. Y luego Viagra ya me escribe con esa arroba, me pone la correcta, pero la arroba le pone en la última y también pasa, entonces me toca escribir otra regla. Luego me puso en las 2A y así sucesivamente. Entonces, qué complicación, ¿no? Entonces, afortunadamente, el aprendizaje automático ha proporcionado una solución. Los filtros de spam modernos aprenden a través de ejemplos. Proporcionamos al algoritmo de aprendizaje correos electrónicos de ejemplo que hemos etiquetado manualmente como correctos, correos válidos o correos como spam. Y los algoritmos aprenden a distinguir entre ellos automáticamente. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, miren, y esa es una de las ventajas del aprendizaje automático. Entonces, en vez de estar yo escribiendo reglas, condiciones, etcétera, le digo, no, le doy ejemplos y en función de esos ejemplos va generando un modelo y determina a través de ese modelo si ese correo es válido o no. Y lógicamente, cada vez yo le voy aumentando a ese conjunto de datos de ejemplo más ejemplos. Y ojo, aquí hay un importante que quiero que entiendan. Aquí le dice, hemos etiquetado manualmente en nuestro caso cuáles son válidos y cuáles son spam. O sea, es un aprendizaje supervisado lo que se llama, ¿no? O sea, nosotros sabemos del resultado. Me dice, si tiene A, Z, X, Y, Z, eso es válido. Si tiene A, X, Y, B, eso es spam, etcétera. O sea, yo ya sé el resultado y así le hacemos que aprenda, ¿no? Entonces, es un aprendizaje supervisado. Y lo que hace el algoritmo es encontrar aquellas características que determinen si, en este caso, un correo es válido o no. Un ejemplo mucho más allá. Yo le puedo dar ejemplos, por ejemplo, para un sistemita inteligente que me permita determinar que una persona está con gripe o no. Entonces, yo le voy a dar un montón de ejemplos donde de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente y yo al he revisado siendo médico, sé que está enfermo o sé que está sano. Entonces le doy ese montón de datos y el algoritmo aprende. Entonces viene un nuevo paciente, visualiza y determina a ver cuál es el elemento que más se asemeja a los nuevos valores y determina en este caso, como ya sabe que está enfermo o que está sano, determina que este nuevo paciente se acopla al paciente 5121, pongamos, y me dice que la etiqueta de salida es sano. Entonces el paciente está sano. Ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes vean eso, ¿no? Entonces, no es tampoco tan complicado, ¿no? O sea, tiene sus bemoles, lógicamente.
Hablamos de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje, es fundamental para el conocimiento de inteligencia humana y del mismo modo también es esencial para la construcción de máquinas inteligentes, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial en definitiva trata de construir software, por así decirlo, algoritmos que simulen cómo piensan los seres humanos y también cómo actúan los seres humanos. Ahí es mucho más complejo, ¿no? Recuerden que los seres humanos somos una caja de Pandora, no sabemos lo que va a aparecer cuando abrimos la tapa de esa caja, ¿no? En muchos casos va a coincidir con los esfuerzos que hemos hecho en inteligencia artificial, pero siempre va a existir datos anómalos, ¿no? Que salen fuera de lo común. Perfecto. Si nosotros, por ejemplo, como ejemplo, Einstein, por ejemplo, era el genio, ya saben, ¿no? La teoría de la relatividad, pero de acuerdo a las bibliografías, a las biografías que le han hecho, Einstein no era tan bueno para las matemáticas. Luego se hizo más bueno para las matemáticas, aunque él también reconoció que hubiera querido ser más bueno y podía haber generado más conocimiento. Bien, entonces, asimismo tenemos el científico de datos. Yo no sé mucho estadística, pero puedo ir aprendiendo y puedo ser un buen científico de datos, ¿no? Es interesante, o sea, se rompe el molde, ¿no? Entonces, alguien no es bueno para redes, pero es buenazo para programar. Otros, en cambio, no son tan buenos para programar, pero son buenazos para redes, ¿no es cierto? Hay que combinar los esfuerzos, de eso se trata. Asimismo, la inteligencia artificial, por más que hagamos esfuerzos, puede ser que inicialmente nos funcione y luego ya no empieza a funcionar. Los años de esfuerzo en inteligencia artificial ha demostrado que tratar de construir computadoras inteligentes mediante la programación de todas las reglas no se pueden hacer, o sea, basado en reglas, ¿no es cierto? El aprendizaje automático es crucial, ¿sí? Basado en ejemplos, en este caso, que generan reglas para poder generar resultados. Por ejemplo, los humanos no nacemos con la capacidad de entender el lenguaje, lo aprendemos, por lo que tiene sentido tratar de que las computadoras aprendan el lenguaje en lugar de tratar de programarlo. Y eso es bueno. Entonces cambió la filosofía, ¿no? Dice, vamos a que hable un computador, entonces tratemos de hacer un programa, ¿no? Que diga, a ver, que hable la A, la B, combina con esto y ya sale mamá, sale papá, freco, lo que sea, ¿no? Más bien hagámosle que aprenda. Sí, cambió el concepto, ustedes ven, ¿no? O sea, para eso existe lo que es la inteligencia artificial. Igual como se menciona aquí de un niño, si ustedes han de tener sobrinos, hijos, lo que sea, propios, ajenos, ustedes ven que a los niños puro babean, ¿no? Dicen cosas sin sentido y a medida que van creciendo van ya formando su propio vocabulario, ¿no? El problema a veces que en los niños se da es que dependiendo de la familia que le toque, por así decirlo, si es el primero es súper mimado, si es el último es del súper mimado. Y generalmente los niños cuando son mimados, primero o último, lo que sea, son los que son más lentos en hablar, se puede decir. ¿Por qué razón? Porque todo le miman, ¿no? Está un equipo atrás del niño y el niño lo único que tiene que hacer es señalar, hacer un gesto y uno está, a ver, ¿qué quieres? ¿El vaso, la taza, la silla, lo que sea? Toma, mijo, toma. Dice, y el niño inteligentemente dice, ¿para qué quiero aprender a hablar si solamente alzo el dedo, muevo las cejas, lo que sea, o hago me frunzo el ceño, lo que sea, hago mi carita feliz y me dan todo lo que quiero? Dice, no hace falta que opine. En cambio, si ustedes comparan con otros niños, ¿no? Ya es del segundo y es del tercero, ya son menos mimados porque los papás trabajan. Ustedes han visto que se desarrolla mucho mejor, ¿no? Mucho más rápido. No es que sea un caso malo o bueno, ¿no? Es así. Por eso los segundos hijos, terceros hijos, ya no son tan cuidados por los papás en el sentido de que si es el primer hijo, no queremos ni que le tope un mosco, ¿no es cierto? Si se lastima el niño, le llevamos, si es posible, a Houston una junta de médicos para resolver el problema y nos dice, solo necesito un curita. Menos mal. Y el segundo, como ya con el primero ya pasamos todo el sufrimiento, decimos, es una simple caída, ¿no? Ponte bravitas y sigue jugando. Y si ven, y ese menos afecto, por así decirlo, no es que sea tan real eso, pero por categorizar menos afecto, hace que el niño se vuelva un poco más independiente, también manipule mejor, ¿no? Entonces el hermano mayor ya sabe que puede conseguir del hermano mayor, yo te quiero, etcétera, y el hermano mayor vive por el menor, ¿no? Entonces no consigue el menor o el segundo hijo, el tercero a partir de los papás, pero consigue a partir de los hermanos.
Y peor el hermano, si hay una buena diferencia de edad y ya está trabajando, el hermano mayor todo mañana o lo que sea, ¿no? Es interesante. Entonces, visualicen cómo se va aprendiendo las cosas. La ingeniería de software, ya sabemos, el aprendizaje automático nos permite programar los ordenadores en base a ejemplos, lo que puede ser más fácil que escribir código de la manera tradicional. Perfecto, o sea, no podemos hacer algoritmos estructurados, necesitamos programar algoritmos de otra manera. En este caso, algoritmos que me permitan generar modelos, reglas, ¿no?, de aprendizaje, algoritmos de clasificación, de agrupamiento, de vecinos cercanos, etc. La estadística es el matrimonio de la informática y la estadística, ¿no es cierto? Las técnicas computacionales se aplican a los problemas estadísticos, el aprendizaje automático se ha aplicado a un gran número de problemas que en muchos contextos van más allá de la estadística típica, ¿no? Entonces, estamos uniendo programación, ingeniería, bueno, la ingeniería, la programación, la estadística y inteligencia artificial, ¿no? Para generar estas máquinas de aprendizaje. Entrenamiento, lógicamente, lo que les decía, el modelo de datos de entrenamiento. Esos datos de entrenamiento tienen lo que se llama la etiqueta, ¿no? O el dato objeto de estudio, ¿no? La variable principal o la variable dependiente, como ustedes quieran bien. Esa variable dependiente, o sea, el resultado depende de otras variables que son independientes. Entonces, yo etiqueto esas variables, el resultado, perdón, y ya sé, y con eso yo genero mi modelito. Y luego le pruebo, ¿no? Entonces va a existir otro conjunto de datos para probarlos. Y la aplicación, el modelo se utiliza para tomar decisiones sobre nuevos datos de prueba. Al final, esos nuevos datos se convierten en nuevos datos de prueba, a ver si cumplen o no con el modelo que generé previamente. Entonces, en el caso anterior del ejemplo de filtrado de spam, los datos de entrenamiento constituyen mensajes de correo electrónico etiquetados como válidos o spam, y cada nuevo mensaje de correo electrónico que recibimos, en el cual es clasificado, son datos de prueba, ¿no? Entonces vamos a verificar. Yo cojo un nuevo correo, todavía no le etiqueto si es válido o spam, simplemente le pongo el modelo. Y el modelo me da el resultado. ¿Sabes qué? ¿Es válido o es un mensaje spam? Y yo luego puedo verificar. Digo, a ver, no, si tiene razón. Aceptó correcto. No, en este se equivocó, etc. Y voy mejorando. Tipos de aprendizaje automático. A ver, ¿qué tenemos? El aprendizaje supervisado, lo que les decía, en que los datos de entrenamiento se etiquetan con las respuestas correctas. O sea, ¿es spam o no es spam? ¿Está enfermo o está sano? ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? ¿Va a abandonar la empresa o no va a abandonar? ¿Me va a comprar el televisor o no me va a comprar? ¿Es sujeto, a este sujeto le puedo dar crédito o no le puedo dar crédito? Etcétera, ¿no? Los dos tipos más comunes de aprendizaje supervisado son la clasificación, donde las salidas son etiquetas discretas. Ojo, si ven, entonces clasificación me va a decir, las etiquetas son discretas. Sí o no, no necesariamente son dos valores, ¿no? Bueno o falso. Enfermo o sano, ¿no? Pueden darme varias opciones que me dice problemas de aprendizaje básico, avanzado, medio o insuficiente, qué sé yo, rendimiento, no alto rendimiento, rendimiento medio, rendimiento bajo, rendimiento deplorable, lo que sea, ¿no? O sea, las etiquetas son discretas, o sea, son valores, no necesariamente a veces textos, ¿no? Pueden ser números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Esos son valores o etiquetas discretas. Pronto uno dice son números, sí, pero los puedo tratar como etiquetas, textos, lo que sea, ¿no? Y la regresión, donde las salidas son valores reales, ¿sí? Una regresión lineal, en definitiva, me genera siempre un valor real, un número, ¿no? Entonces yo genero un modelo que es una ecuación, aplico las entradas que también son numéricas o son discretas, y genera un resultado numérico también, ¿no? El aprendizaje no supervisado, en el que se nos da una colección de datos sin etiquetar, o sea, no sabemos si realmente está, o sea, mi objetivo no es aquí decir está enfermo o sano, pueden estar esas etiquetas, lo que me interesa a mí a veces simplemente es encontrar ciertos atributos para yo colocar ese conjunto de datos en un grupo determinado, ¿no? Por eso
uno de los algoritmos más importantes es el clustering, agrupamiento, ¿no? Entonces, no me importa esos datos si están sanos o enfermos. Lo que me interesa es agrupar, o sea, en base a ciertas características comunes, en dónde vive, ingresos, religión, formas de pago, etcétera, ¿no? Y luego, una vez que están agrupados, yo podría tranquilamente hacer un análisis de todos esos grupos, cuántos están sanos, cuántos están enfermos. La idea sería que al final yo pueda agrupar por ejemplo, en este caso, dos grupos, un grupo de enfermos y otro grupo de sanos, ¿sí? No necesariamente, de paso, cuando yo hago agrupamiento, no necesariamente voy a tener solo dos grupos, puedo tener 3, 5, 10 grupos, ¿no? Vamos a ver que en las herramientas por defecto me dice el número de grupos que vas a crear son 10, ¿no? Y ahí yo lo puedo reducir. Si tengo, por ejemplo, 5 enfermedades, debería generar 5 grupos, pero ojo, el objetivo de los grupos a veces no se utiliza esa etiqueta de que está con determinado tipo de enfermedad, sino en base a otros atributos. Que luego esa etiqueta me sirva para ver si realmente se agruparon de manera natural, consistente, está bien, ¿no? Reducción de las dimensiones, eso es, por ejemplo, cuando yo hago grupos o genero ciertos círculos, por así decirlo, en función de la distancia, ¿no? Esa distancia, normalmente la que se utiliza es la distancia euclidiana y en algoritmos del vecino cercano, donde los elementos que tienen características comunes se agrupan, ¿no?, a ciertas distancias más cortas. Aquellos que no tienen características comunes están más alejados y de pronto pueden formar otro grupo. Ya lo vamos a entender todo esto. Y el aprendizaje de refuerzo, en el que un agente, por ejemplo, un robot o controlador, busca aprender las acciones óptimas a tomar en función de los resultados de acciones pasadas, ¿sí? Entonces, es como un jugador de ajedrez, ¿no? Entonces, al principio movió el peón y se da cuenta que no debería mover el peón, sino debería mover primero el caballo. Y luego del caballo debería mover el alfil y luego ya no debo mover el peón y así, ¿no? Porque está utilizando conocimiento previo y el nuevo movimiento le genera más opciones para ganar el juego. Aquí tenemos las entradas de datos y un montón de fuentes, sensores de dispositivos, recuerden, satélites, información de geolocalización, datos personales de las aplicaciones de web, de todas esas cosas. Hay un montón de datos que necesitamos almacenarles de alguna manera. Como les digo, a veces nuestra capacidad es insuficiente. Tenemos que hacer luego una analítica de los mismos, ¿no es cierto? Y generamos un modelo de minería a través de ciertas herramientas. Como ustedes ven, pueden utilizar Power BI, no dice Power BI, sí, se puede utilizar, recuerden, se puede poner una pequeña función de minería para, con los datos que estoy trabajando, generar el modelo que yo necesite, ¿no? R, Python, todas esas cosas, ¿no? En SQL Server también podemos hacer algo de minería. Ustedes recuerdan cuando generábamos nuestras estructuras multidimensionales, había una nueva etiqueta o una nueva carpeta que era minería de datos, ¿no? Vamos a ver si retomamos eso y hacemos también minería en SQL, ¿no? Que sería minería utilizando datos estructurados. Y finalmente la parte de visualización, que necesitamos utilizar una serie de herramientas, no necesariamente las que están ahí, ¿no? Este es un pequeño grafiquito que conseguí en cuanto a la tecnología de Microsoft para resumir, ¿no? Pero ustedes ven que eso se puede aplicar con un montón de tecnologías y cuando vimos ese mapita de las posibles herramientas, existe una gran cantidad, ¿no? Ahora, para resolver esto, ustedes ven que existen los ordenadores cuánticos. Uno de estos es el ejemplo del ordenador cuántico de Google, que no se parece a nuestros ordenadores normales y corrientes, nuestras laptops, ni de escritorio, ni nada por el estilo, ¿no? Son fantásticos. Todavía están en desarrollo, se puede decir, ¿no? Las aplicaciones son infinitas, pero todavía están limitadas, ¿no? Porque hay que resolver una serie de problemas. La idea es mejorar la velocidad, la precisión, y va a permitir resolver ecuaciones o problemas que a veces tomarían demasiado tiempo, ¿no? Lo que
qué sé yo, me toma 6 meses, con esto yo podría hacerlo en menos de un día, ¿no? Aquí viene otro ordenador cuántico del IBM 53 con 53 qubits, que es la medida con la cual se clasifican a estos ordenadores cuánticos, ¿no? Es de 1 qubit, 5 qubits, 10 qubits. Mientras más qubits tenga, significa que tiene más capacidad de procesamiento. Y ahora llegamos a la minería de datos propiamente dicha, que es donde nos vamos a enfocar más en el curso. Y ustedes ven que al final la minería es la analogía más común de los mineros, ¿no? Ustedes ahora están de moda con las monedas estas virtuales, Bitcoin, todo eso, que dice hazte un minero, pero la minería ahí en este caso no es tan fácil, ¿no? Necesito colaborar con otros para obtener algo de Bitcoin. Los Bitcoin varían mucho en cuanto al precio, entonces a veces resulta rentable, a veces no resulta rentable. Habrá que ver, ¿no? Y había una tendencia de que están tratando de... Algunas cosas en informática sufrieron, sobre todo las tarjetas gráficas, porque muchas se están utilizando para hacer procesos de minería, ¿no? Y se produjo una escasez, por así decirlo, ¿no? Entonces eso también hay que entender por qué suben los precios, ¿no? En vez de bajar en tecnología. Se define la minería de datos como el proceso de encontrar estructuras interesantes en los datos. ¿Sí? Estructuras interesantes. Esas estructuras conectan esos datos y generan información. Esa información se conecta y genera otras estructuras más complejas que es conocimiento, ¿no? Entonces, es lo que me interesa al fin y al cabo. Estas estructuras pueden tomar diferentes formas, incluyendo un conjunto de reglas, ¿sí? Un grafo, ¿sí? O red, un árbol, una o varias ecuaciones y más. Entonces, por ejemplo, las reglas es fácil, ¿no? Si gana más de pongamos $20,000 al año, no ha tenido problemas con el pago en sus tarjetas de crédito, ya trabaja más de 5 años en el mismo lugar, se puede decir. Entonces, este sujeto se le puede otorgar un crédito, ¿no? O sea, el riesgo de este sujeto es muy bajo, consecuentemente puedo otorgarle un crédito. Esa es una regla. En un árbol de decisión yo le podría expresar lo mismo, ¿no? Entonces, al principio digo, a ver, ¿la persona trabaja? Sí. Si trabaja, a ver, si no trabaja, no tiene crédito. Si trabaja, busquemos, a ver, ¿cuánto gana? ¿Gana más de $20,000 al año? Sí. Si gana menos de 20,000, ya no es sujeto de crédito. Vamos por el lado que gana más de 20,000. Ya ha pagado puntualmente sus préstamos en las tarjetas de crédito. Sí. Si no ha pagado, ya no tiene crédito. Si ha pagado las tarjetas puntualmente y qué sé yo, y trabaja más de 5 años en una empresa, le vamos a dar el crédito. Si no trabaja más de 5 años, trabaja 4 años, 3 años, lo que sea, no le damos crédito, ¿no? Entonces, ese mismo conjunto de reglas la podemos expresar como un árbol, ¿no? O luego como un grafo, como ustedes quieran. Estas ecuaciones también, ¿no? Es como calcularlo, transformar los grados Fahrenheit a centígrados o calcular la fuerza asignada a un determinado cuerpo que tiene una determinada masa, etcétera, en base a la aceleración, todas esas cosas, ¿no? Y esa es la idea. Una sesión de minería de datos usa uno o varios algoritmos con el propósito de identificar tendencias y patrones en los datos. Sí, esa es la idea, ¿no? Ya, estas sesiones de minería usan uno o varios algoritmos. Sí, nosotros los algoritmos que vamos a usar, nosotros lo vamos a ir definiendo. Ya van a ver cómo. En Weka existe un N algoritmos, igual en RapidMiner. Entonces nosotros tenemos que utilizar algoritmos parecidos, ¿no? Se puede decir de clasificación y ver cuál es el algoritmo que mejor se acopla. Y si las condiciones de ese algoritmo realmente justifican con los datos que yo estoy manejando. El conocimiento obtenido es generalizado a través de un modelo. Ojo, aquí también es una palabra importante. Yo necesito generalizar las cosas, ¿sí? No necesito especificar las cosas, ¿no? El conocimiento no es específico, es general, de eso se trata. O sea, a la mayoría de las personas yo puedo aplicar este modelo. No puedo, o sea, no me interesa a mí encontrar un modelo que solo aplico a un grupito de personas. Ahí no tengo ganancia, ¿no es cierto? No me sirve de mucho. La idea sería, a ver, a las personas con cáncer, y ya no estoy
qué tipo, con esta medicina les puedo curar en una determinada etapa, por ejemplo. Entonces, en otra muy específica, a las personas con cáncer, con este tipo, bajo esta condición, etcétera, las puedo curar. No me interesa, sino es más bien generalizar. Lo mismo que en el COVID, ¿no? Se crean las vacunas que trata de resolver estos problemas a la mayor cantidad de personas. No obstante, ciertas personas tienen ciertas reacciones, lógicamente. Incluso se pueden morir por la vacuna, ¿no? Pero eso no quiere decir que la vacuna no funcione. En términos generales, más del 99.9999% funciona bien, ¿sí? Hay excepciones, lógicamente. El último objetivo es aplicar lo que se ha descubierto en nuevas situaciones. Perfecto. En este caso, los modelos o todo el conocimiento que obtuvieron para el COVID-19 se puede aplicar en el caso de que exista otra nueva pandemia, ¿no? Entonces, la nueva pandemia ya puede ser manejada de mejor manera. Todos los métodos de minería de datos son de inducción, ¿sí? Y es donde se basa el aprendizaje. Vamos a inducir ese conocimiento, ¿no? No vamos a deducir, sino vamos a inducir, o sea, vamos a generalizar. El aprendizaje basado en la inducción es el proceso de formación de definiciones de conceptos generales, ojo, mediante la observación de ejemplos específicos de conceptos a ser aprendidos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, voy a determinar si una persona está enferma o sana a través de un modelo, listo, pero ese modelo generaliza, ¿no? la salida de sano o enfermo en función de ejemplos básicos, o sea, la información de un montón de pacientes. Y cada paciente representa un concepto sobre el cual yo estoy aprendiendo. Ese concepto es estar sano o estar enfermo. Para esto generamos reglas de producción, árboles de decisión, conglomerados o los clustering, ¿no? Estas reglas de producción vamos a ver que difieren de otro tipo de reglas, donde en algunos casos yo las reglas tengo que aplicarles en un orden específico. En otros, en cambio, yo puedo aplicar las reglas en cualquier orden. Pero mucho más importante es eso, ¿no? O sea, aplica reglas en un orden específico. Significa que las reglas tienen un valor distinto en aplicación de un orden diferente, ¿no? Puedes dar resultados impredecibles. La secuencia del data mining, limpieza de datos para eliminar ruido y datos inconsistentes, creación de datos, combinar de diferentes fuentes, selección de los datos que son válidos, más relevantes, sean importantes para mí. Objeto de estudio, transformación de esos datos, como ustedes saben, es limpieza y todas esas cosas. Los datos no puedo utilizar con etiquetas, tengo que transformarlo en numérico o viceversa. O ese conjunto de datos numéricos más bien los voy a poner en rangos, por ejemplo, en edades, ¿no? Cuando yo trabajo en edades, tengo de 12 años, 13 años, 21 años, 50 años, 70 años, 80 años, 26 años, etcétera. Resulta mucho más complejo, ya van a ver. Entonces, a veces más fácil es poner en rangos, ¿no? De 5 años, 10 años, etcétera, de acuerdo al estudio que quiero hacer. Entonces, digo, esta persona, cuando hablo de edad, está en el rango de 0 a 5 años, el otro está de 6 a 10 años y así sucesivamente, ¿no? Esa transformación hace que me facilite. La minería de datos es un proceso esencial en que se aplican métodos inteligentes para extraer patrones, lógicos, modelos, ¿no? Y la evaluación de esos patrones para ver si realmente son confiables y con los nuevos datos de prueba que le estoy aplicando funcionan correctamente. Y finalmente presentamos ese conocimiento donde se puede entender cómo esto está funcionando y está trabajando. Luego viene el KDD, que es el descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿sí? Enfatiza que el conocimiento puede derivarse del descubrimiento basado en datos. Habla de conocimiento, habla de datos, habla de un proceso de transformación de esos datos en conocimiento a través de modelos, ¿sí? Y lógicamente el KDD es una aplicación de métodos científicos de minería de datos. Los de minería de datos se basan en técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Combinados con técnicas estadísticas. Entonces, un típico modelo de proceso de KDD incluye una metodología para extraer y preparar los datos, tanto como tomar decisiones sobre las acciones a ser realizadas una vez que la minería de datos se haya realizado. Sí, realmente el resultado es adecuado, no es adecuado, es aplicable, tendría que remodelar, etcétera, etcétera. A ver.
Vamos a ver los niveles de aprendizaje. En las cosas voy un poco rápido, ¿no? Para ver si llegamos a la parte ya para entender mucho mejor esto. Niveles de aprendizaje. Lógicamente, cuando uno dice, a ver, voy a aprender, no todos aprendemos de la misma manera. Unos aprenden, o sea, son visuales, por ejemplo, aprenden viendo, ¿no? Otros son auditivos, aprenden escuchando. Otros son auditivos y visuales, tienen que aprender escuchando y viendo, ¿no es cierto? Otros tienen problemas de aprendizaje, tanto visual como auditivo, etc. O sea, existe un montón de formas. Pero todo eso se puede reducir a esto, ¿no? Entonces, nivel de aprendizaje basado en hechos. Entonces, un hecho es una simple declaración verdadera, ¿sí? Es decir, se realizó una compra, cierto. Se realizó una venta, cierto. Se hizo una devolución, cierto. Se perdió la cuenta, cierto, ¿sí? Es algo verdadero, pero no quiere decir, ojo, que ese hecho siempre sea a favor o en contra mía. Un hecho es, ¿está enfermo? Sí. ¿Está sano? Sí. Si está sano, me conviene, ¿no? Pero un hecho también está enfermo, sí, es algo negativo. Y eso hay que considerar, porque a veces piensan que solo los hechos positivos debería considerar. Hay que considerar de ambas maneras, ¿no? Sea positivo o negativo. Los conceptos es un conjunto de objetos, símbolos o eventos que son agrupados, que ellos comparten ciertas características, ¿sí? Entonces, yo defino un concepto denominado persona. Entonces, la persona tiene un conjunto de simbologías, de estructuras, etcétera, que definen como personas, o una jirafa, pongamos, es mi objeto de estudio, y este tiene un conjunto de características que lo definen como jirafa y no como elefante o no como león, etcétera, ¿no? Es a veces entender o conceptualizar ese concepto. Procedimientos. Es una secuencia lógica de pasos, acciones para alcanzar una meta. Es bien fácil. Los principios representan el nivel más alto de aprendizaje. Los principios son verdades generales o leyes que son básicas para otras verdades fundamentales de eso. Y por eso dice, esta persona tiene principios, o sea, son verdades, ¿no? Eso es importante. Entonces, partimos de hechos. Esos hechos me permiten entender los conceptos. Con los conceptos yo puedo definir los procedimientos para poder establecer claramente a través de un modelo si ese concepto corresponde a lo que yo quiero. Y con eso genero los famosos principios, ¿no?, de aprendizaje, que son verdades generales, ¿sí? Una verdad general normalmente podríamos establecer de la siguiente manera, ¿no? Las personas buenas hacen cosas buenas. Las personas malas hacen cosas malas. Como dice, son verdades generales que no siempre se cumplen, ¿no? A veces hay personas buenas que les toca por circunstancias hacer cosas malas. E igual personas malas que por circunstancias hacen cosas, ¿sí? Entonces, estamos tratando de generalizar, pero no quiere decir que eso se cumpla.